Hola, bienvenidos. Hoy voy a mostrarles cómo hago la gelatina de mosaico de sabor durazno con 3 leches y queso Filadelfia. Los ingredientes que necesitamos para esta gelatina de mosaico sabor durazno son duraznos en almíbar, leche evaporada, media crema, leche condensada, gelatina de durazno, grenetina en polvo, queso Filadelfia, esencia de vainilla y agua. Para esta receta vamos a utilizar 2 sobres de gelatina de durazno. Yo ya tengo una que preparé con anticipación. Esta la vamos a mezclar con la grenetina. La revolvemos bien. Y le vamos a poner la taza de agua. La taza de agua la puse a calentar y ahora se la voy a agregar aquí. La taza de agua tiene que estar hirviendo o lo suficientemente caliente para que pueda derretir la gelatina y la grenetina que pusimos aquí. Y vamos a mezclar para que se disuelvan bien. Hay que asegurarnos de revolver bien para que no queden muchos grumos. Esto va a ir a la licuadora con los demás ingredientes, pero hay que asegurarnos de que esté bien revuelto y disuelto. Lo vamos a dejar por acá para que se vaya enfriando un poco y ahora vamos a hacer el siguiente paso. El resto de los ingredientes van a ir en la licuadora. Agregamos el queso Filadelfia, la leche condensada, la media crema, la leche evaporada, la vainilla y el jugo de una lata de duraznos. Nada más el puro jugo. La fruta la voy a utilizar para agregársela a la gelatina. Yo estoy utilizando 2 latas porque a mí me gusta que tenga mucha fruta. Si a ti te gusta que tenga mucha fruta, utiliza 2 latas, pero si no, nada más una está bien. Voy a agregar el jugo nada más de esta lata. Voy a mezclar estos ingredientes y luego le vamos a incorporar esta gelatina que tenemos acá. Estos ingredientes ya están mezclados. Ahora voy a poner un poquito de la mezcla sobre esta gelatina que tengo acá. Lo estoy mezclando para ayudarle a que se enfríe un poco más y se haga un poco más a temperatura ambiente. Ahora voy a agregar todo a la licuadora. Y lo voy a mezclar. Tenemos la mezcla lista. La fruta la piqué en trozos pequeños. Y esta es la gelatina que mencioné que había preparado con anticipación. El sobrecito pedía que usara 4 tazas de agua y solo utilicé 3 para asegurarme de que quedara bien firme. Ahora nada más, con el cuchillo, con la parte de atrás del cuchillo voy a cortarla. Voy a hacer líneas para cortarla en cuadros pequeños. Y con la espátula ayudamos a que se levante la gelatina. Dejamos acá. Este es el molde que voy a utilizar. Puse un poquito de aceite vegetal en esta servilleta y nada más voy a pasarlo alrededor del molde para asegurarme de que la gelatina se desprenda sin ningún problema. Voy a agregar unos cuadritos de gelatina. Y también voy a agregar un poco de fruta. Voy a poner la mezcla y voy a tratar de que caiga en la espátula. Voy a agregar más trozos de gelatina. Y más fruta.
Lo estoy poniendo por todos lados para que la gelatina tenga durazno por todas partes. Voy a agregar el resto de la mezcla. Y también el resto de la gelatina. Si los dejas caer así como de ladito se sumergen, pero si los dejas caer así se quedan como flotando. Los puedes empujar poquito con tu dedo también si gustas, para que no todos se queden en la superficie. Y el resto del durazno. La ponemos en el refrigerador por 4 horas mínimo para que se ponga bien fría y sólida y te muestro cómo quedó. La gelatina de durazno ya está lista. La dejé en el refrigerador como por unas 4 horas y media. Ahora con la espátula voy a mover nada más poquito. Va a ser súper fácil de que se desprenda, pero nada más como para despegar un poquito nada más lo que es esta partecita de arriba. La voy a poner sobre este plato. Así es como nos quedó la gelatina. Voy a cortar un pedazo para mostrarte cómo quedó por dentro. Tiene bastante fruta y gelatina de durazno. Tiene bastantes pedazos de durazno y gelatina también. Ojalá que te animes a hacer la gelatina de durazno con 3 leches y queso crema. Muchas gracias por mirar el video y nos vemos en la siguiente receta.